Comenzamos una transmisión más de Diálogos de Movilidad de Casa. Es un gusto saludarlos también al titular de este espacio, Fernando Sánchez Flores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cris. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Facebook. En este ejercicio de comunicación que realiza Pasajeros 7, manteniendo los canales abiertos para seguir hablando de lo más importante del transporte y la movilidad en el país. Mire, hoy tenemos una mesa muy importante con protagonistas del transporte en el Estado de México. Nos acompaña Ernesto Vitetello, él es presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos. También contamos con la presencia de Juan Carlos Rojas Rojas, presidente del Consejo de Administración de Servicio Intermetropolitano de Transporte, y Everardo Enríquez Muciño, presidente del Consejo de Administración de Autotransporte San Pedro Santa Clara, kilómetro 20. Bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por compartir con la audiencia de Pasajeros 7. Me gustaría empezar con un tema que hemos venido tocando a lo largo de estos diálogos de Movilidad en Casa. Menudo reto el transportar a millones de personas en tiempos de contingencia. Juan Carlos Rojas Rojas, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, nos enfrentamos ahorita a un nuevo paradigma. Realmente es una tarea difícil, pero pues yo creo que de la mano con los demás compañeros transportistas podremos sacar este tema avante para poder continuar nosotros prestando ese servicio público que es algo que se ha requerido pues, a lo largo del tiempo en todas las ciudades, sobre todo en todos los municipios por los que prestamos nosotros ese servicio. Claro. Es una tarea nada sencilla, señor Ernesto, porque ustedes mueven a muchísimos de los trabajadores que dan vida a las oficinas y a las grandes empresas que están en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo lograr la confianza y además que se respeten las normas de sanidad? Gracias. Los saludo con afecto y por su conducto. Saludo a quienes nos ven también por este medio. Pues sí, como bien lo mencionas, es un gran reto. Movemos diario en unas condiciones normales, ajenos a la gran crisis en la que nos encontramos, de 8 a 9 millones de personas diario, en ida y vuelta solamente en la zona rural con la Ciudad de México. El Estado de México no solamente tiene una zona metropolitana, son otras también las que componen toda esta megalópolis. Y bueno, el reto es mayúscula, siempre ha sido algo que en la medida los empresarios, las organizaciones de transporte tratamos de atender con un sentido de calidad, con un sentido de trabajo responsable. Y bueno, ahí vamos con todo esto. Hoy el escenario es muy distinto. Hoy nuestro principal indicador tarifario, que es el aforo o el número de usuarios, se ha reducido de una manera drástica en un 60-70%. Pero seguimos bien y echando muchas ganas. Don Everardo Enríquez, la situación ya no era sencilla antes de la pandemia y esta se recrudece por vivir en una política de sana distancia. ¿Cómo hacerle para mantener a los usuarios a salvo cuando muchas veces la demanda ahí está y hay que mover a las personas? Muchas gracias por la invitación y de entrada quiero comentarles y dándole un poco más de refuerzo a lo que ha comentado Ernesto respecto a que nuestra capacidad de oferta se ha mantenido prácticamente igual en todo el servicio que estamos ofreciendo, porque derivado de la sana distancia tenemos que aumentar nuestras corridas a efecto de que los pasajeros se puedan distribuir de manera más dispersa entre las unidades. Es decir, si hoy transportamos 1,000 pasajeros con 10 unidades, 20 unidades, ahora hay que duplicar ese número de unidades porque hay que distribuir a todos esos pasajeros en más unidades para que no se vayan todos en una sola unidad. El impacto que ha tenido el transportista por esta pandemia ha sido catastrófico. Nos ha pegado de manera muy fuerte a nuestros trabajadores, conductores de las unidades, nuestro más amplio reconocimiento, porque son los que día a día están ahí batallando y están en el riesgo de todo momento de poder contraer este virus. Sin embargo, nosotros estamos ahí en la batalla, pero definitivamente es complicado para nosotros estar ofreciendo un servicio en estas condiciones, porque además de que implica ofrecer más pasajeros, más servicios a los pasajeros, además hay que incrementar nuestros costos porque hay que estar sanitizando las unidades
cada media vuelta para que a la hora que vayan a abordar las unidades de los pasajeros puedan abordarla. Al principio incluso tendríamos que estar adquiriendo cubrebocas para ofrecérselos a los usuarios y poder abordar las unidades porque no querían ellos traer su propio cubrebocas. El gel sanitizador, en fin, todos esos costos se nos han incrementado y con una disminución muy importante de nuestro aforo que evidentemente que nos ha repercutido de manera muy fuerte a nosotros. Señor Juan Carlos, ¿qué tan difícil ha sido para los transportistas poder justo responder, como lo decía el señor Everardo, poner más unidades, invertir más recursos? ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes en una época donde también la demanda pues disminuyó significativamente? Ha sido todo un reto partiendo de este inicio de la pandemia, pero finalmente nuestro gremio, nuestro sector se ha solidarizado y ha tratado de trabajar y de caminar con la propia ciudadanía, pues hombro con hombro. Efectivamente, al inicio de esta contingencia, pues obviamente era difícil hacer que los usuarios portaran un tapabocas. Todos estos insumos que se han dedicado para poder brindar un servicio de transporte más seguro, pues obviamente han sido abatidos todos esos costos por parte de todos los empresarios, de todos los socios al interior de todas las empresas. Hemos tenido nosotros que destinar ese recurso para poder brindar ese servicio, para evitar esos contagios al interior de todas nuestras unidades. Mas, sin embargo, creo que hoy en día pues vemos los resultados. Te puedo decir de las empresas que tu servidor representa, no hemos tenido contagios hasta el día de hoy de alguno de nuestros operadores. Hemos tratado al haber tenido que reducir prácticamente nuestras frecuencias al inicio por esta sana distancia, y obviamente pues se suspendieron, se cancelaron escuelas, se cancelaron centros de trabajo, industrias, que obviamente eso nos repercutió de manera directa pues en los ingresos que hasta hace días teníamos nosotros como empresarios. Pues realmente en la actualidad hemos únicamente podido abatir los costos operativos. Aunado a eso, lo que comentaba, ese desgaste económico con todos los insumos que hemos tenido que nosotros proporcionar de nuestros ingresos, de nuestros pocos ingresos, pues para permitir o ayudar también nosotros a colaborar con ese granito de arena dentro de las ciudades para no permitir ese contagio o ese riesgo de contagio en las unidades de transporte público. Don Ernesto, la obligación y la responsabilidad social de seguir transportando a sus usuarios se ha mantenido, pero esta pregunta se lo hemos hecho a otros transportistas en otros foros. ¿Va de la mano con apoyo del gobierno o es un esfuerzo exclusivo del transportista? Bueno, lo mencionas muy claro. Evidentemente, creo que esta pandemia ha mostrado pues un problema que ya se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, lo que es la calidad del servicio, la operación y todo lo que complementa el servicio público, en el entendido de que el servicio público que damos, pues una parte la ponemos nosotros en producción y otra parte es responsabilidad del gobierno. En el Estado de México, la movilidad en particular realizada por el transporte público, pues tiene un trazo muy significativo. Hoy tenemos como la Ciudad de México, que tiene una movilidad ya más estructurada con diferentes sistemas y demás, y nosotros estamos colindando que tenemos todavía serios retrasos, serias fallas. A los transportistas del Estado de México, esta pandemia, más que preocupados, ha mantenido ocupados, y ocupados primero en el interior de nuestras empresas, donde hemos tenido que rescatar fortalezas y hemos tenido que dar la imaginación para y quiero aprovechar para que reconozco los artistas, no solo del Estado de México, sino del mundo, del país, porque han dado muestras claras, hemos dado muestras claras de nuestra gran solidaridad, porque los costos de producción han sido rebasados. Hoy escasamente sacamos para medio ayudar. Estamos trabajando primero para renovar dentro de las empresas, y también en el caso particular del Estado de México hemos trabajado muy intensamente con la autoridad
para generar actividades, programas y planes que vayan más allá de lo que en este momento se requiere, sino que vayamos un poquito en avanzada y desde luego no estamos sentados esperando a que nos den la dádiva o el apoyo del gobierno, pero sí necesariamente se requiere en esta responsabilidad que tenemos todos de brindar el servicio público de transporte de pasaje, pues participemos todos porque es la única manera en que podemos. Lo decía el licenciado Juan Carlos Rojas, que en principio empezamos a dar el servicio y dando de nuestra bolsa pasabocas, cubrebocas para nuestros usuarios, que no existía esa mentalidad. Hoy ya vemos con gusto que casi el 90% de nuestros usuarios ya usan el cubrebocas, ya no se molestan cuando les impides subirse a la unidad porque ya el cupo está más que el adecuado, y hemos ido caminando, construyendo esta nueva manera de atender el reto y muy ocupados tratando de innovar, tratando de atenderlo con responsabilidad entre todos. Señor Everardo. Fíjate que quisiera hacer un comentario de que nosotros veníamos trayendo una inercia desde el año pasado, principalmente con más intensidad todo el año 2019, en el cual veníamos haciendo un esquema de renovación de nuestro parque vehicular. A finales de 2018, pero sobre todo 2019, estuvimos haciendo un esfuerzo muy importante los transportistas por renovar nuestro parque vehicular. Y nos llega este problema de la pandemia en este año, en el momento menos oportuno, porque es cuando estamos pagando nuestros créditos, cuando tenemos asegurada, un riesgo el poder liquidar las unidades. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad, conjuntamente con nuestras autoridades del Estado de México, para poder tener negociaciones con las diferentes financieras a efecto de prorrogar, posponer los pagos de algunos meses de este año por la pandemia para el final de los periodos y seguir en nuestro esquema de seguir pagando nuestras unidades. Porque de otra manera la única opción que teníamos era pues ya vengan por las unidades porque ya no podemos seguir pagándolas. Comentábamos hace un momento que prácticamente estábamos operando con el 30-35% de nuestro parque vehicular, porque no podíamos sacar más unidades, porque no teníamos el aforo para poder estar circulando como quisiéramos. Pero después de que se dio la instrucción por parte de la autoridad, en el sentido de que teníamos que disminuir la capacidad de oferta de nuestros pasajeros, pues tuvimos que sacar otro 15-20% de nuestro parque vehicular para poder cumplir con el requerimiento. De tal manera que los primeros días, en el mes de marzo, abril, de más fuerza, tuvimos que subsidiar los transportistas el servicio porque no salía ni siquiera para pagar el sueldo de los conductores. Entonces, el conductor vive día por día, ¿no? O sea, es muy complicado para el conductor dejar de trabajar. Entonces, teníamos que ir rotando los trabajadores para que puedan seguir trabajando y poder llevar ellos alimento a su casa, porque tampoco podíamos estar dándoles un sueldo de manera permanente, porque son muchos operadores, muchos conductores como para poder mantener sus sueldos de manera continua. Desafortunadamente, todo este tipo de actividades nos ha dañado de manera muy importante y queremos hoy hacer un llamado a los pasajeros a decirles, estamos tomando las medidas necesarias para que ustedes se puedan transportar adecuadamente en nuestras unidades. Buscamos sanitizar las unidades, las limpiamos constantemente, les exigimos a todos que traigan su cubrebocas y esa sería una corresponsabilidad para que puedan seguirse transportando y moviendo. Esa es la única forma que podemos reactivar la economía, ustedes llegando a su trabajo, a sus actividades de manera dentro de lo posible, lo más segura posible, y nosotros evidentemente buscando que podamos recuperar nuestro ingreso para poder mantener a la familia transportista, evidentemente pagar nuestros créditos, porque ya en el mes de julio las financieras dijeron, te puedo ayudar para que abril, mayo y junio se pospongan hasta el final del periodo de esos 3 pagos, pagando intereses evidentemente de esos 3 meses, pagando un interés de que se irá posponiendo hasta el final del periodo, pero finalmente no lo vamos a dejar de pagar. En el mes de julio ya nos dijeron, no podemos aguantar más, en julio tendrán que pagar sus documentos de manera normal, entonces hoy por hoy no sabemos cómo vamos a hacerle para poder liquidar esos documentos, puesto que no va a alcanzar los ingresos que tengamos para poder liquidarlos.
definitivamente, si en este año logramos tener la recuperación del 70% de nuestro aforo que teníamos en el año 2019, va a ser un gran éxito. Pero la verdad es que lo veo un panorama muy complicado para poder recuperar, ya no digamos el 90 o el 70% de nuestro pasaje. Si llegáramos este año al 65 o 70% de recuperación de nuestro aforo, va a ser un logro importante para nosotros. Juan Carlos, porque además de que la recuperación será muy lenta para alcanzar los aforos de 2019, se corre el riesgo también de que los usuarios ya no regresen, ya que algunos de ellos, o muchos de ellos, consideran al transporte público como un foco de infección. ¿Qué hacer para detener la retirada del usuario del transporte? Fíjate que desafortunadamente, incluso en algunos otros estados, por ahí leía pues una campaña de desprestigio en contra del gremio del transporte, donde algunas incluso oficinas gubernamentales sugerían o invitaban a sus trabajadores a no usar el servicio público porque era un foco de contagio latente. Como lo comenta Everardo, efectivamente nosotros hemos desgastado nuestros esfuerzos en procurar que esas unidades en las que se transportan nuestros usuarios estén completamente sanitizadas, se encuentren en las condiciones para evitar este tipo de contagios. Y aunado a lo que la pregunta en concreto que formulabas, realmente se vislumbra un panorama demasiado complicado para el transportista en razón de los nuevos esquemas o nuevas modalidades que han empezado a surgir a raíz de este contagio, de esta epidemia, como lo son pues el propio transporte de personal para las fábricas, que obviamente pues los industriales también preocupados por esa necesidad de viajar en un transporte público han contratado empresas especializadas en personal, obviamente para evitar esos contagios en alguna línea de producción en sus propias empresas y sobre todo también tratar de mantener esa sana distancia, es decir, que las unidades circulen con el 50% de la capacidad de cada uno de los vehículos. Nosotros también estamos haciendo lo propio, nosotros también estamos circulando con esa baja capacidad que es un 50%. En el menor de los casos, las unidades con las que presta el servicio en mi empresa son de 35 usuarios, es decir, yo transporto 17 unidades máximo por viaje para poder brindar esa sana distancia. Sin embargo, pues obviamente todo ese lastre es un desgaste económico que repercute en los bolsillos de todos los empresarios. Y nuevamente aprovecho tu espacio, Fer, Cris, de verdad, muchas gracias, para invitar a los usuarios, para invitar a la ciudadanía que usen el transporte público, que el transporte seguro, que el transporte público es seguro, que nosotros los transportistas estamos preocupados por su salud y que hemos invertido también y hecho nuestro mayor esfuerzo para poder continuar dotando de gel y sanitizar las unidades cada medio recorrido. Perfecto. Las indicaciones han sido muy simples para los usuarios. Usar el cubrebocas, usar gel antes de subir al autobús, ya que estás arriba, después de pagar, volver a usar tu gel y al bajarte, repetir esa práctica y si es posible, lavarse las manos. De esta forma podemos movernos de forma segura. Al señor Ernesto me gustaría consultarle y para ampliar un poquito un tema que se tocaba hace un rato. Están en un proceso de renovación de unidades, en un proceso urgente para el Estado de México, además, de renovación de todo el sistema de transporte público, pero también en una crisis que nos alcanzó a todos a nivel mundial. ¿Qué están planteando para resolver estos problemas? ¿Con quién se están sentando? ¿Cómo se están organizando? ¿A qué autoridades están recurriendo? ¿De qué forma van a trabajar para que no se frene esta modernización? Sí, mira, básicamente en coordinación con el Instituto del Transporte en el Estado de México, lo que hemos venido trabajando es exigirle a todas las financieras, a todas las empresas que nos dan el crédito, pues que cumplan primero con el acuerdo de que estos meses no se cobre el principal y no se cobre el interés. Es un trabajo que estamos realizando, que en algunas partes hemos avanzado, pero en la mayoría estamos detenidos porque pues las financieras tienen sus propias políticas. Pues ellos consideran sus condiciones muy ya marcadas. Nosotros en ese sentido hablamos ya no de tener crédito, sino
cumplir con los que ya tenemos, que ahorita en la historia nosotros comprábamos un camión máximo 2 años. Hoy ya tenemos créditos de 5 años y más, lo que resulta en una tasa de recuperación pues imposible de seguir reinvirtiendo. Creo que ese esquema en particular se tiene que replantear principalmente en el Estado de México, porque si no tenemos apoyo para la chatarrización, si no tenemos apoyo, puede ser una subvención para que tengamos los incentivos necesarios y poder atender lo que nuestros usuarios nos exigen. Nuestros usuarios a veces están muy en el entendido de que una unidad nueva es más segura, más confortable, y en cuanto ven que nuestras unidades empiezan a rebasar los 5 o 6 años, ya quieren. O sea, nosotros tenemos la obligación, el compromiso y la constante de estar renovando, pero ha resultado difícil, y que tenemos de las tarifas que consideramos más aceptables. Acabamos de tener un incremento que, bueno, el incremento ha quedado completamente rebasado. Nos encontramos en una situación muy difícil. Estamos tratando de que el gobierno del Estado de México, tenemos buena comunicación con el gobernador, es un hombre que está sensibilizado, y espero que nos pueda brindar algún apoyo que nos permita enfrentar lo que ya tenemos contratado, lo que ya tenemos hecho, y replantear con una política pública más acertada cómo podemos entrar a esquemas futuros, porque esto no se va a acabar mañana. Señor Everardo Enríquez, si algo no ha disminuido en los temas de la pandemia, o no como se podía haber esperado, y que ha sido un problema que no se ha podido contener, es el tema de la inseguridad, que se suma a la problemática que hoy vive el transporte del Estado de México. ¿Cómo están en ese sentido? ¿Qué estrategias se siguen haciendo para darle seguridad al usuario y a los transportistas? Una de las estrategias que diseñaron desde el año pasado, tanto el sector de empresario de transporte, conjuntamente con la autoridad, es el de instalar sistemas kits de seguridad en las unidades. He de decirles que desde el año 2018 empezamos a instalar estos kits de seguridad. Empezamos simplemente con los sistemas de GPS, y se ha ido incrementando poniendo cámaras y conectadas con el C5 en el Estado de México para poder tener acceso a una emergencia en caso que esté dando. Hemos tenido la suerte de que en muchos casos se han podido detener a delincuentes debido a que tenemos esos kits de seguridad. Sin embargo, es triste y es necesario reconocer de que no ha bajado esto. Desafortunadamente se siguen manteniendo los niveles de delincuencia, nos siguen robando muchas unidades, nos siguen extorsionando en las rutas, seguimos teniendo asalto a los pasajeros y con violencia, que es lo más grave, con un alto grado de fuerza de esos delincuentes, en los cuales se ensañan con los pasajeros y con el operador. Hemos perdido muchas unidades en los robos de en los asaltos. Sin embargo, nosotros estamos apostando conjuntamente con nuestras autoridades a que con los kits de seguridad podamos disminuir de manera gradual este flagelo que nos está impactando de manera importante. Porque no solamente es el tema de los delincuentes que se suben a asaltar nuestras unidades o se roban los vehículos, sino que, aunque no pareciera, pero la delincuencia que también estamos teniendo es a través de las propias competencias ilegales. Es decir, todas esas unidades pirata que trabajan, pues evidentemente que son unidades de dudosa procedencia, y que evidentemente al hacernos competencia, pues lo hacen de manera impune, y eso nos afecta de manera grave también en nuestra situación. Es de decirles que prácticamente hasta este momento teníamos instalado, preparamos, afortunadamente la autoridad nos permitió tener un momento de respiro para poder seguir instalando los kits de seguridad, pero hasta este momento prácticamente tenemos instalado un 40-45% de nuestro parque vehicular de todo el Estado de México, ya con kits de seguridad para poder enfrentar este problema. Esto, bueno, pues evidentemente que si no los instalamos, no podíamos tener acceso a la prórroga de las concesiones para poder seguir operando. Insisto, bueno, en este momento la sensibilidad de la autoridad es de que vamos a esperar un poquito en lo que pasa este problema,
pero tenemos que seguir retomando el tema de la seguridad porque es un asunto que de verdad nos está impactando. No lo podemos parar, no estamos encontrando un mecanismo adecuado que nos permita reducir esos niveles de delincuencia. La verdad es de que nos sentimos rehenes y ahogados en este problema, que aunado todo lo que hemos traído, pues se sigue incrementando. Ni en los momentos de pandemia en estos meses se ha disminuido, sigue estando muy fuerte estos asaltos, estos robos de unidades, y eso evidentemente que nos está afectando de manera muy importante en nuestra economía. Un problema muy difícil y que los posiciona casi como una de las principales ciudades o como la ciudad principal en cuanto a inseguridad en el transporte público. Y toca otro tema muy importante, señor Everardo, que es el transporte pirata. Y ahí me gustaría preguntarle a Juan Carlos, ¿qué tanto se sabe de esto, ¿no? ¿Qué tan grande es el aforo, la afluencia de transporte pirata en el Estado de México? Y bueno, porque sin duda las condiciones y la competencia es muy desigual entonces. Sí, por supuesto. Es un tema desafortunadamente que ha ido en incremento por muchas razones. Una de ellas y principalmente es que todas las unidades que los legítimos transportistas renovamos de nuestras filas, muchas de esas unidades van a parar a manos de transportistas piratas, de pseudolíderes que trabajan o ponen en servicio esas unidades auspiciadas por esos pseudolíderes, y en algunos de los casos, pues la mayoría de esas unidades terminan sirviendo de herramienta para la comisión de algún ilícito. Fíjate que de manera particular, aquí en la capital del estado, en la ciudad de Toluca, independientemente del transporte pirata, tenemos una competencia desleal por lo que respecta a una modalidad que es el taxi colectivo. El taxi colectivo es una competencia para nosotros como empresarios del transporte colectivo, es decir, prestamos el servicio con autobuses. Ellos prestan con taxis, hacen ese mismo servicio o trabajan de manera paralela a las rutas que tenemos autorizadas nosotros, y obviamente esa competencia desleal nos genera unas pérdidas realmente considerables que nos retargan, nos aletargan en muchos proyectos, precisamente como es la renovación del parque vehicular. Y tomando a lo mejor un poquito también de lo que comentaba Everardo, nos hemos preocupado siempre por tratar nosotros de ir a la vanguardia como transportistas. Aquí, comentarte que aquí en la capital de Toluca, de la ciudad del estado, aquí en Toluca, nos hemos unido un grupo de transportistas para poder incorporar incluso algunos otros sistemas o que brinden seguridad o mayor seguridad a nuestros usuarios. Hemos desarrollado una aplicación mediante la cual incluso, independientemente del botón de pánico con el que cuenta físicamente las unidades al interior, hoy en día el usuario, al descargar esa aplicación, puede de manera con su móvil, puede incluso servir como botón virtual al apretar 3 veces el botón de volumen, de alzar el volumen o disminuir el volumen. Eso activa de manera inmediata también ese botón de pánico, que en caso de alguna emergencia, pues da aviso de manera inmediata al C5 del estado. Señor Ernesto Vite, ¿se tendrá contabilizado, cuantificado la pérdida que les ocasiona el transporte pirata en el Estado de México? ¿Se tiene dimensionado un monto? Fíjate que en materia de indicadores, desafortunadamente el Estado de México no es de las primeras entidades y por parte de inversión pública hay muy poco respuesta. Pero nosotros tenemos un costo que cargamos nuestra operación por materia de seguridad que rebasa los 2,000, 3,000 pesos mensuales en todo el sector. Más allá de la inversión que estamos haciendo en los kits, del famoso kit de seguridad, que es el botón de pánico, el GPS y las cámaras. Son cantidades que multiplicadas por lo que damos como cierto, 165,000 concesiones, pues son cantidades bastante grandes. Que eso desafortunadamente sigue en cargo del transportista, porque la autoridad al respecto, planes y programas de impacto directo no tenemos. Y decía hace un momento que
El actual secretario Raimundo Martínez tiene una frase que se la voy a robar, que dice, bueno, pues hay que hablar bien del camello porque nosotros traemos el camello. Y desafortunadamente a veces los mensajes que envía la propia autoridad con respecto a la calidad de nuestro servicio y la seguridad en nuestras unidades de servicio confunde mucho a la ciudadanía cuando hablamos de lo que es el espacio público. Nosotros, nuestra actividad la desarrollamos en el espacio público y es el espacio público el que es inseguro, desafortunadamente. Entonces, nosotros nos preocupa en materia de seguridad, como es el caso de la pandemia, pues garantizar las condiciones mínimas de seguridad para que nuestros operadores presten el servicio. Y en materia de seguridad pública, pues nosotros quisiéramos y invertimos también cantidades importantes para que nuestros usuarios viajen de la manera más segura, que desafortunadamente las cifras están vigentes. Desafortunadamente en el Estado de México es uno de los principales problemas de seguridad el robo al transporte público. En cuanto a robo de unidades de transporte público, también estamos dentro de los primeros lugares. Así es que urge, y aprovecho este magnífico escenario para que se generen políticas públicas, para que se invierta más efectivamente en los temas de seguridad, porque amedrentan a nuestros operadores, lastiman a nuestros usuarios, que son para nosotros lo más sagrado, es lo que nos da de comer, y por si fuera poco, no somos ajenos a las extorsiones de grupos plenamente organizados que ya encontraron en el transporte público del Estado de México una manera de vida, lo que nos parece sumamente grave. Hablar de inseguridad ha sido muchos años hablando de lo mismo en el Estado de México. Seguramente se tienen identificados algunos grupos, algunas zonas de riesgo, algunos cruces peligrosos en cuestiones de asalto al transporte público. ¿Por qué no se ha bajado en los índices de delincuencia? ¿Qué está pasando? ¿No hay interés? ¿No se están coordinando de manera correcta? ¿Qué es lo que pasa, señor Everardo? Son varios factores que generan esta problemática. No es nada más uno. Voy a partir de la primera. Cuando a un vehículo lo asaltan o a una unidad se la roban, sí tenemos identificado probablemente dónde está sucediendo la zona, levantamos la denuncia, pero viene otro problema. Si el operador, por alguna razón, los delincuentes lo ubican, hay una represalia contra el operador, contra la familia, porque lo ubican, saben dónde vive, entonces atemorizan al operador para que él haga la denuncia, o en su caso, si ya hizo la denuncia, ratificarla. Segunda, nuestro sistema penal está de verdad, pareciera que está diseñado para proteger más al delincuente que a la víctima, porque además de que el operador tiene que levantar la denuncia, ir acompañado evidentemente por el apoderado legal de la empresa, levanta la denuncia. Nomás te quiero decir, para levantar la denuncia es aventarse toda la noche esperando que nos atiendan y que nos puedan tomar la declaración del operador. Toda la madrugada hay que estar ahí en el Ministerio Público. Después de eso, una vez que se levanta la denuncia, hay que ratificar la denuncia. Y si por alguna razón logramos que el delincuente se haya detenido, pues hay que ir a señalar al delincuente. Y cuando nuestro operador va a señalarlo, pues ya están los familiares de los delincuentes diciéndole, ya sabemos dónde vives, ya conocemos a tu familia, tienes tales hijos, vives en tal lugar, ya lo amenazaron y lo están amedrentando para que no vaya. La siguiente audiencia, el operador dice, ahí nos vemos, mejor yo ya me desaparezco porque ya me amenazaron y ya no puedo seguir con este proceso. ¿Qué pasa entonces a partir de ese momento? Pues ya no podemos dar el seguimiento a la denuncia y evidentemente que el delincuente al poco tiempo ya sale liberado y ya otra vez a delinquir en la calle y a recuperar lo que en ese momento ha perdido. Este es un ejemplo muy sencillo. Después, cuando nos roban las unidades, si por alguna razón se logra ubicar dónde está la unidad, para recuperar la unidad y tenerla otra vez en nuestro poder, es todo un viacrucis y un altísimo costo para poder acreditar la propiedad, pagar corralón, pagar
infinidad de cosas para poder recuperar nuestro vehículo y poder tenerlo en nuestro poder nuevamente. Avisar a todas las autoridades correspondientes para que ya lo quiten de sus bases de datos y que ya no la unidad se recuperó. Es todo un viacrucis para todo este tipo de cosas. También es cierto, y me queda claro que hay policías que la verdad hacen bien su trabajo. Sin embargo, son pocos los que se aventuran a arriesgarse a darle seguimiento a toda una cadena de delincuentes con las armas que cuentan, el sueldo que les pagan y el riesgo que tienen de que también los delincuentes puedan ubicarlos y tener una represalia contra ellos. Es toda una serie de circunstancias que generan un cúmulo de beneficios hacia los delincuentes y por eso se sienten con tanta impunidad para ir delinquiendo de camioneta en camioneta. Ya no les importa. Hay delincuentes que incluso están en la cámara, casi la saludan diciendo aquí estoy. A ver, para que me ubiquen y sepan quién soy yo. Ya soy famoso en el Facebook y ya me van a hacer fama. Ya no les da miedo porque saben que si los detienen a los 3, 5 días los van a liberar nuevamente y salen nuevamente sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que genera esto con la sociedad? Si me asaltan, dicen, mejor que no me toquen, recuperar lo más que pueda de mi integridad física, ya que quede en lo material. Oye, ¿vamos a denunciar? No, ya no lo hago. Muchos pasajeros, nosotros en lo particular en San Pedro de esta Clara tenemos un centro de atención a los usuarios. Nos reportan. Está habiendo muchos asaltos. Señores, con todo respeto, vamos juntos. Nosotros la acompañamos con el apoyo legal. Vamos a levantar la denuncia ustedes como pasajeros y el operador y vamos a hacer una fuerza para poder ejercer presión a la autoridad para que se haga un acto de investigación y puedan detener a los delincuentes. Dime cuántos pasajeros van a querer hacer eso. Ya es su trabajo, yo voy al mío, y ustedes sigan con su actividad y cada quien hacer lo suyo. Entonces, esa apatía también que tenemos, decir, es tu problema con transportista, resuélvelo tú. Es complicado. Entonces, la verdad es que insisto, no es una sola razón por la cual estemos viviendo esta circunstancia, son muchas las que se están generando. Lamentablemente también la descomposición del tejido social ha incrementado este problema. Porque los delincuentes, cuando los llegan a perseguir, se llegan a una colonia, algunas calles, se meten, ¿y quiénes son los que los defienden? Sus propios familiares, sus propios vecinos, salen a defender al delincuente para que no se lo lleven detenido. Entonces la autoridad queda pues atado de manos para poder ejercer una acción contra los delincuentes. Entonces, nosotros todos los días pasamos por esa colonia, todos los días estamos transitando, entonces, si nosotros llegamos a tomar acciones, ¿qué es lo que pasa? Mañana va a pasar la camioneta, mañana va a pasar el autobús y vas a ver qué va a pasar. Hemos tenido lamentablemente en el Valle de México muchos problemas de que nos han incendiado unidades, nos han desvalijado las unidades, nos las han desaparecido, pues porque es consecuencia a veces de la presión que hacemos para detener a los delincuentes. Entonces, todo esto va minando el ánimo para poder tener nosotros el valor para denunciar y para dar el seguimiento a una carpeta de investigación y evidentemente llegar hasta las consecuencias finales. Por eso insisto, no es un solo problema, son varios que se generan para poder atacar este grave flagelo que tenemos en la sociedad. En muchos foros que hemos tenido de diálogos de movilidad en casa, un tema recurrente es la unidad del transportista o la falta de unión del transportista. Juan Carlos, ante estos problemas, ¿qué tanto ayudaría al sector en tener un frente común a nivel estatal, pero sobre todo nacional, para poder ejercer una presión adecuada y que las autoridades tomaran con mucho más rigor estas problemáticas que nos están platicando? Fíjate que sí haría bastante eco para con las autoridades. No quiero decir que en este caso, en estos casos de inseguridad, no seamos escuchados. Sí somos escuchados, yo te puedo comentar, y yo creo que ocurre a lo largo también de algunas otras latitudes del estado, pero aquí en el caso específico, que es la zona donde yo opero, Toluca, hemos tenido de manera constante acercamientos con el fiscal general, con la propia Secretaría de Seguridad, donde nosotros ponemos al tanto de esas situaciones, donde nosotros le damos prácticamente ese vector donde nos están asaltando, por donde tenemos robo de unidades, robo de autopartes, de todas esas situaciones sí hemos trabajado de manera conjunta, pero evidentemente si hiciéramos más o nos uniéramos como transportistas y pudiendo generar incluso conformar alguna pues incluso un integrador, un consejo
donde podamos auspiciar a varios transportistas del estado, incluso a nivel nacional, yo creo que sería bastante bueno y nos acarrearía beneficios para todos los transportistas para poder empezar a erradicar esos focos rojos donde lamentablemente sufrimos esos atracos, o donde más aún cuando hay alguna situación que lamentar, incluso de algún asalto a alguna de nuestras unidades, reitero, que lamentablemente alguno de nuestros usuarios tenga que perder la vida por un celular o por una laptop, como ha sucedido en diferentes partes del estado e incluso de toda la República. Bueno, pues voy a leer algunos de los comentarios que han hecho las personas que nos están viendo a raíz de los distintos temas que hemos tocado. Entonces, voy a comenzar con Alejandro Hernández. Él dice, lamentablemente se está tomando el transporte público como un foco de potencial infección y creo que no es así. El riesgo es inminente en cualquier lugar y los transportistas estamos tomando las medidas que están a nuestro alcance para brindar la mayor seguridad a nuestros usuarios. Entre usuarios y transportistas tenemos que cuidarnos nosotros sanitizando las unidades, ofreciendo gel y los usuarios usando cubrebocas y cuidándonos unos a otros. Eso en torno al tema de la pandemia, por supuesto. Aarón Martínez Sánchez dice, los transportistas estamos buscando la mejor estrategia para ofrecer a nuestros usuarios un servicio de calidad en función de la crisis económica que estamos padeciendo. Pero estamos muy preocupados porque con estos aforos de pasaje está realmente complicado seguir operando de manera oportuna y eficiente dados los altos costos de operación. Y creo que, bueno, estos temas justo era lo que estábamos tocando, ¿no? Las carencias y las necesidades que tiene el transporte público del Estado de México. Fernando. Gracias, Cris. Don Ernesto Vite, ¿qué tan complejo, y con la experiencia que usted tiene como líder en el transporte, qué tan complejo es que los transportistas tengan un frente de unidad a nivel nacional, y si usted considera que sería una de las opciones para mejorar las condiciones del gremio? Desde luego que sí, Fernando, desde luego que sí, porque tenemos una serie de potencialidades, tenemos pues la experiencia, el conocimiento de la operación de los servicios, y me parece que el gobierno tiene que enfocar su actividad más que de control, más que de recaudación, tiene que enfocar su actividad al desarrollo del gremio. Y el gremio tiene que ir trabajando en el sentido de procurar no solamente esperar las cosas del gobierno, sino realmente nosotros desarrollar nuestras propias actividades y potencialidades. Así es que el esfuerzo se hace. Nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, nuestros amigos que se han reunido, somos parte también de esos grupos y estamos trabajando en la posibilidad de generar una sola narrativa de lo que es el transporte, porque son lo común. También hemos ahora, con la pluralidad del gobierno, hemos estado tratando de iniciar un discurso nuevo donde nos complementemos, donde los tomadores de decisiones sean más profesionales y nosotros como empresarios pues nos desarrollemos de mejor manera. Así es que sí es, tú con tu programa, Fer, perdón que te realmente haces un gran esfuerzo, porque hoy, gracias a revistas como la de usted, pues nos enteramos de Yucatán, le duele lo mismo que al de Sonora, y al de Sonora con el Tamaulipas, y al de Hidalgo, y al de Estado de México. Realmente, como tú señalas, tenemos una problemática que viene de origen por las condiciones en que se da la condición y el régimen político que prevalecía, donde la concesión se daba como una dádiva en el compromiso de que la autoridad misma garantizaría las condiciones para la prestación de este servicio. Desafortunadamente, en tiempo se ha venido viciando todo esto y tenemos lastres como que nos den las concesiones en el Estado de México por 10 años para renovarse por 1 o por 2 y todo es así como que es muy difícil plantear modelos de negocios con esas temporalidades, con esas tasas de recuperación tan altas y con esa carga fiscal que llevamos al hombro,
que, bueno, pues nos pone en evidencia como un grupo que aparenta estar organizado, dividido y todo. Pero sobrevivir en el gremio del transporte es complejo. Y desde luego, sobre la unión en el Estado de México con el actual secretario, ya hemos inaugurado el primer Consejo Consultivo del Transporte, donde participamos diferentes voces y le indicamos al secretario lo que nosotros creemos por dónde se deben dirigir las políticas públicas, y creo que poco a poco nos damos cuenta, tanto los transportistas como la autoridad, que caminar juntos en la construcción de un plan que desarrolle, pues es lo mejor. Déjame decirte que nuestra organización en esta pandemia le propuso, y está en su análisis, así lo tengo entendido, al gobernador para que hiciéramos un acuerdo entre los transportistas, el gobierno del estado, en beneficio de los usuarios, de nuestros trabajadores del volante y de la propia industria del transporte, para que juntos encontremos un camino que nos lleve ya no a seguirnos ofendiendo. Es que los transportistas, es que la autoridad, sino que ya construyamos juntos una narrativa que nos permita el pleno desarrollo. En el caso del Estado de México, los mexicanos se merecen lo mejor en transporte. Los transportistas, me consta, hacen su mejor esfuerzo para construir un transporte de calidad. Y en el caso de la autoridad, esperamos que siga cumpliendo con el compromiso y su responsabilidad de hacer políticas públicas y llevarlas a cabo en beneficio de todos. Perfecto. A mí me gustaría consultarle un tema, ya estamos casi por cerrar, estamos a poco más de 10 minutos de cerrar este foro. Al señor Everardo, vemos desde afuera que la Ciudad de México va caminando a un ritmo mucho más acelerado o avanzando en materia de movilidad y de transporte, están realizando ya o integrando su sistema de prepago, actualizando sus redes de transporte. No sucede lo mismo en el Estado de México. Sin embargo, podría ser que yo vivo en el Estado de México y me muevo en la Ciudad de México. Entonces, tengo que usar dos formas de pago. Tengo que usar o acoplarme o irme acoplando a dos sistemas distintos de movilidad. ¿Qué falta ahí para vincular y como zona metropolitana o como gran metrópoli integrarse? Creo que aquí uno de los graves problemas, desafortunadamente, es de que tenemos, para empezar, dos fuerzas políticas diferentes en cada una de las entidades. Ese es el primer problema que tenemos, y que una vez que se empieza a prevalecer el tema de partidismo, el tema de político, empieza a viciar la probabilidad de poder tener esa unión de todos los conceptos. Sin embargo, en los últimos años se han empezado a ir generando nuevas formas de trabajar y que van a permitir avanzar. Te pongo un ejemplo muy claro. En el año antepasado, ya tenía el gobierno del Estado de México un acuerdo con el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, un acuerdo en el cual el Mexibus del Estado de México, la línea 4, podría llegar incluso hasta la Glorieta de Insurgentes, para que los usuarios que vienen en ambas entidades no tuvieran que transbordar en Indios Verdes y poder moverse de una entidad a otra. Sin embargo, entra la nueva administración y se rompe ese esquema. ¿Y qué es lo que dice la Ciudad de México? Pues ya no, ahora nada más es hasta Indios Verdes donde pueden hacer su servicio, y para la otra parte no se puede generar una interconectividad. ¿Qué es lo que se había logrado en aquel tiempo? De que la línea 1 del Metrobús pudiera llegar hasta la estación del Mexicable, acá en el Estado de México, a la estación del Mexicable, y que la línea 4 pudiera llegar por lo menos hasta Buenavista para poder interconectar las dos líneas. Pero insisto, cuando se empiezan a cambios de gobierno, se rompe esos acuerdos que ya se vienen pactando, y empezar otra vez a trabajar en esos nuevos proyectos. Como ese ejemplo tenemos muchos más, de que tenemos el problema de que no existe una verdadera intención, porque tenemos los acuerdos metropolitanos
está Cometravi, en el cual existía ese organismo que aglutinaba a los dos estados para poder darle seguimiento a programas de movilidad y de transporte entre las dos entidades. Tenemos la placa metropolitana, que no sirve para nada, porque la placa metropolitana, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México la traemos, pero no sirve para nada, ¿no? O sea, hacemos lo mismo exactamente que si tuviéramos las placas de la Ciudad de México y las placas del Estado de México. Entonces, si existiera un poco más de voluntad política, podríamos empujar los programas. Nosotros los transportistas, tanto de la Ciudad de México como del Estado, en la zona del Valle de México, estamos conscientes que si integramos nuestros servicios, podemos tener incluso una mayor rentabilidad como transporte. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México? Hoy por hoy, y nos dicen, ¿y por qué el Estado de México tiene un pasaje más caro que en la Ciudad de México? Muy sencillo, nosotros aquí en el Estado de México no tenemos un solo subsidio para poder solventar nuestros compromisos. Un solo subsidio no tenemos. Todo lo contrario, año con año tenemos que pagar nuestras prórrogas de concesión, cambios de vehículos, todos los conceptos que tenemos que cubrir, los pagamos acá de manera puntual en el Estado de México. En la Ciudad de México tienen subsidios, tienen apoyos que les permiten mantener unas tarifas subsidiadas para que los pasajeros en la Ciudad de México puedan pagar un pasaje más barato. Sin embargo, si se pudieran homologar las dos entidades que ofrecieran subsidios iguales al transportista, podríamos homologar una sola tarifa que permitiera que no se mezclen diferentes precios y poder manejar. Yo creo que lo principal es, no, de nada sirve que nos pongamos de acuerdo los transportistas. Lo importante es que se pongan de acuerdo los titulares del Ejecutivo de cada uno de los estados, de las entidades, para poder llegar a un acuerdo y que haya voluntad real para poder integrar toda la zona metropolitana del Valle de México en un solo servicio que pudiéramos mezclarlo y poder trabajar. Pero, sin embargo, esta actividad podemos irla forzando a que se vaya dando. En el momento que ya en Mexibus, la línea 4, entre Indios Verdes, evidentemente que ya tenemos una interconectividad mayor entre los dos estados y podríamos ofrecer ya más movilidad a nuestros pasajeros. Pero creo, y mi punto de vista es de que en la medida de que nuestros gobernantes lleguen a acuerdos y dejan a un lado el problema de partido, se pueden lograr mejores acuerdos para sacar adelante las políticas públicas de transporte. Muchas gracias. Estamos a unos minutos de terminar. Se nos quedarán algunos temas en el tintero, como lo es la profesionalización del sector, el apoyo al hombre camión o microempresarios del transporte, quien hoy necesitan mucho del apoyo de las empresas que están mejor consolidadas. Me gustaría, Juan Carlos Rojas, que nos diera sus comentarios finales. Pues la verdad, nuevamente yo insisto y sí apelo al apoyo de todos los usuarios para que usen el servicio público, que tengan la seguridad que nuestras unidades por las que se trasladan de las diferentes latitudes, llámese municipios o colonias, se encuentran sanitizadas, que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por brindar ese servicio, por lograr que ese servicio que ofrecemos en esos transbordos que ellos tienen la necesidad de realizar, lo hagan con la plena confianza de que se encuentran sanitizadas esas unidades. Perfecto. Vamos con el señor Ernesto, sus comentarios finales, por favor. Bueno, pues primero muchísimas gracias. Siempre contarán con la atención y el seguimiento de los transportistas del Estado de México, en particular de la organización que presido, que es la Alianza de Autotransportistas Autónomos. Esto nos llena de energía y de ganas de seguir trabajando por el transporte y la movilidad. El tema final de lo metropolitano, pues nada más déjenme decirle que en esta metrópoli, que es la más grande de este país, pues aquí tenemos transporte federal, transporte de la Ciudad de México, transporte del Estado de México, aplicaciones electrónicas o plataformas ya de teléfono, vamos a llamarlas así, y aparte los irregulares, lo que hacen un caldo de cultivo para el desorden, pues bastante grande. Y a veces como marca transporte público, todo lo cargan a uno solo, que es el transportista del Estado de México, y me parece injusto. Así es que ojalá poco a poco vayamos conociendo más de las verdades y más del sentimiento del transportista para hacer más
más habitable el Estado de México y más habitable las ciudades de todo este país. Muchísimas gracias. Señor Everardo. Pues además de agradecer la atención de habernos invitado a vertir nuestros comentarios, quisiera dirigirme principalmente a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a los pasajeros que nos apoyan. Decirles que estamos comprometidos, el sector del empresario transportista, en seguir renovando nuestro parque vehicular, en seguir tratando de mejorar la calidad de nuestro servicio, en implementar nuevas actividades que permitan que el usuario pueda tener una experiencia más agradable en el transporte, como hemos implementado ya sistemas de prepago. Estamos utilizando incluso ya, empezamos a utilizar nuestras propias aplicaciones móviles para ofrecerles una seguridad para que haya retroalimentación. Y decirles algo muy importante. Muchas veces han estigmatizado al transportista como algo un mal necesario. Y les quiero recordar en este momento que una de las pocas actividades que se las estuvo rifando, digo esta palabra de transportista, se las estuvo rifando para estar en la calle, mientras muchos estaban en su casa haciendo teletrabajo, mientras estaban resguardados, los que se estaban arriesgando, nuestros operadores, estaban allá afuera para llevarlos a donde tenían que ir, a su trabajo, a comprar, a hacer llevarlos al médico. Incluso estuvimos ofreciendo muchísimas, todas nuestras unidades estaban en la posibilidad de que si se presentaba alguien del sector salud, podía abordar nuestras unidades sin costo alguno para poder transportarlas y darles un tributo en lo que se podía. Entonces, hoy por hoy, un reconocimiento amplio a nuestros conductores que se la rifaron, no se rajaron, estuvieron allá afuera en los momentos más críticos que no han parado todavía, pero siguen estando allá afuera, ofreciéndole su servicio a la gente y sin ninguna otra cosa más que el reconocimiento de que ahí estamos para servir a nuestros usuarios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Antes de cerrar esta transmisión, me gustaría leer un par de comentarios más. Afortunadamente tenemos muchos y quiero decirle a quienes nos están viendo que nuestros panelistas tendrán la oportunidad de leerlos absolutamente todos. Alejandro Castro Barrios dice, estoy de acuerdo en hacer una unión a nivel nacional, asimismo impulsar proposiciones generalizadas en materia de transporte y seguridad, en donde hay un vacío y un abandono por parte de las autoridades. Es importante abrir ese puente de comunicación entre autoridades y transportistas, pero al mismo tiempo inmiscuir a la sociedad. Muchísimas gracias a quienes nos siguen desde Tijuana, también a quienes nos mandan saludos a los panelistas, especialmente desde la ciudad y el Estado de México. Gracias a todos los que estuvieron conectados y tengan en cuenta que sus mensajes serán leídos por los panelistas. Fernando. Gracias, Cris. Agradecer a la gente que nos siguió en vivo a través de Facebook y a la gente que nos verá a través de las repeticiones. Síganos acompañando. Quiero agradecer de verdad al señor Ernesto Vitetello, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos, a Juan Carlos Rojas, presidente del Consejo de Administración de Servicio Intermetropolitano de Transporte, y a Everardo Enrique Muciño, presidente del Consejo de Administración de Autotransporte San Pedro, Santa Clara, kilómetro 20. Muchas gracias, señores. Esto es su espacio. Mantengamos abierta la conversación y los diálogos de movilidad en casa. Gracias a Iván Sepúlveda por la producción de este programa. Gracias, Cris. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves.